Hassan y Bakari son dos jóvenes africanos que han llegado a Sevilla tras un duro proceso migratorio. Su inquietud le ha llevado a estudiar la huella de sus ancestros en la ciudad, una huella esclavista desconocida para muchos y que ellos han recuperado para contarla. Hassan y Bakari nos enseñan la Sevilla Negra. Buenas, hola, mira, estoy participando. Hola, Hassan, mi nombre es Hassan. Soy de Guinea-Conakry y llevo viviendo aquí en España hace 4 años. Soy Bakari y yo también, igual que Hassan, llevo 4 años viviendo aquí en Sevilla. ¿Eres de? Soy de Mali y hoy en día vamos a presentar la Ruta Sevilla Negra. Aquí llegaban los barcos negreros, aquí desembarcaban a aquella persona negra que fueron esclavizadas y donde estamos ahora mismo. Pero claro que no queda nada aquí. Y este sitio donde estamos ahora mismo, que se llama la Puerta de la Mula, la gente que vive aquí en Sevilla conocía este lugar. Había una nave muy grande donde metían las personas negras. Ahí le duchaban a aquella persona, lo pelaban ahí para llevar a aquella persona al mercado, cuando llegaban los barcos negreros. Cuando venían los esclavos, desembarcaban aquí en ese puerto y había muchos esclavos que morían. Por ejemplo, en un barco había más de 1000 personas en un barco y a la llegada había por lo menos 27 personas que morían en un viaje. ¿Y qué hacía? La única solución era tirar a la persona, a los esclavos, en este río, en el río Guadalquivir. Cuando me llegó a conocerlo, descubriendo esta historia, y a mí me llegó una impresión de compartiendo esta historia con mis hermanas que vivían aquí en la ciudad de Sevilla, y ahí salió la idea de montar un proyecto Sevilla Negra. Lo que me llamó la atención es el principio de la historia, ¿no? Cuando venían los barcos, cómo desembarcaban los esclavos, igual que me recordaba mucho mi camino, ¿no? En el proceso en el que la mayoría de los chicos africanos tienen que pasar para poder llegar a Europa y para poder buscar una vida mejor. ¿Por qué? Porque, mira, evidentemente, como hemos visto en la primera posta, cuando llegaba el barco había un montón de gente que moría. Eso es lo que me llamó la atención. ¿Por qué? Porque me conecta con la historia de mis antepasados, con mi historia. Aquellas personas que eran esclavizadas vivían en una condición inhumana, igual que nosotros hoy en día los sin papeles. No tenemos derecho para trabajar, no tenemos derecho para abrir una cuenta bancaria, no tenemos derecho de alquilar una vivienda. Es una ruta que busca la conciencia social. La conciencia social no solamente una ruta convencional, sino que una ruta que busca también establecer la condición de la minoría de nuestros antepasados y de las personas que vivimos en una situación ilegal que es parecido a nuestros ancestros. Estamos llegando a la catedral, donde hacía venta de esclavos, aquella época en siglo XVI hasta siglo XVIII. Estamos llegando en la puesta, donde vendían aquellas personas negras y los esclavos. Aquí le vendían, aquí en la grada, los escalones, donde estamos ahora, aquí ponían mujeres y niños, hombres. Y se quedaban los compradores ahí abajo y arriba se ponían los esclavos y le hacía como una especie de subasta. Y el precio de cada esclavo depende de su físico, de su condición mental. De hecho, lo que hacía hacer una venta condicional. Una venta condicional significa que yo quiero vender a un esclavo, el comprador tiene que probarlo durante un tiempo y si el comprador está de acuerdo, y ahí se hacía el pago. Estamos viendo aquí un escritor español que se llama Miguel de Cervantes, que luchaba sobre derechos de los esclavos, ¿no? Vemos a los blancos que están subastando a los esclavos. ¿Y cómo lo hacía? Separando los hijos de su madre.
Igual que aquí, hoy en día, en el siglo XXI, lo vemos en la frontera. Cuando una familia que entra en España, lo que hacía es separarlo y llevaba a los hijos menores a un centro de menor y dejaba a la madre en un centro de internamiento. Y luego, pues, evidentemente, si el asilo que pedía su madre, si es aceptado, lo podía dejar pasar a su madre y también a su hijo, exactamente como lo hacía en el siglo XVI. A mí como me falta algo, ¿no? Que no soy uno más en la sociedad y porque eres inmigrante o porque eres sin papeles, tú no tienes los papeles. Entonces esta mirada, ¿no? Que te mira o a la hora de buscar trabajo o eso todo. Y yo no he elegido siendo negro. Aquí estamos en la Plaza San Francisco, uno de los dos lugares donde se hacía la venta de los esclavos, aparte de la Catedral de Sevilla. Esta fábrica de café Say de la Masa, y era una fábrica también de los jesuitas y trabajaba aquí muchas personas negras y que eran, bueno, no eran esclavizadas porque la esclavitud fue la evolución de aquí en la península ibérica fue en siglo XVIII, pero claro, los jesuitas sí tenían muchas personas negras que trabajaban sobre todo en esta fábrica de café que estamos viendo, lo imaginé que está aquí, el negro simpático, el negro trabajador que está allí sirviendo, ¿no? Nuestra investigación nos ha llevado a Cádiz y en Cádiz hemos visto que uno de la Constitución, la más famosa, que es la Constitución, la PEPA, nos trataba del tema de la esclavitud. ¿Por qué? Porque sabemos que los esclavos y también, sobre todo, los negros que hacía eran los hombres políticos más grandes que tenía el poder. Yo soy de Guinea-Conakry y la verdad que en Guinea no hay guerra. Yo no he salido por hambre. Teníamos un presidente que es dictadura. He salido con 16 años en mi país y tenía mucha curiosidad de conocer otra cultura, otro continente. He estudiado medicina en mi país y también tenía la posibilidad de salir para ir a Francia para poder seguir mi estudio. Pero ¿qué pasa? Que el sistema o el gobierno no nos permite tener un visado. Pero al final, aunque tú tienes el dinero o el poder, no te da el visado. Esa es mi historia. De hecho, tuve que pasar por un camino que la mayoría de la gente le llama un camino ilegal. Es decir, tú tienes que sacrificarse o jugarte la vida para poder pasar el mar y llegar a Europa. Que existe racismo que sin darnos cuenta o en espacios también que no nos sentimos como si fuera, nosotros también somos uno más la sociedad. Aquí estamos delante de uno de los símbolos más famosos de la esclavitud. ¿Por qué? Porque este símbolo lo que hacía es una representación del símbolo sine jure, que significa sin derecho. ¿Por qué? Porque cuando venían los esclavos aquí en Sevilla, se marcaba con un hierro caliente la marca S, que significa esclavo, y la I, que significa clavo. Entonces, ese signo es como un signo de pertenencia de la persona esclavizada a su amo. Estoy aprendiendo mucho montando el proyecto Sevilla Negra, que es donde la comunidad negra que está apoyando y conociendo su historia, eso solo me llena, me hace feliz y no sé a largo plazo, yo tengo 24 años y no sé en mi futuro qué es lo que voy a hacer. Ahora mismo estoy estudiando un grado superior de laboratorio. Y la verdad que me gustaría también en un futuro seguir estudiando y retomar mi carrera como estudiar bioquímica en la universidad. Pintar, si pintas con amor. Bueno, estamos aquí en esta estatua donde, bueno, el Antonio Machín, que era un cantante cubano, negro,
que vive aquí en España en el siglo XX. Bueno, la Hermandad de los Negros, que está aquí enfrente, que estamos viendo aquí, una de ellas más antiguas que tenemos aquí en Sevilla. Esta hermandad, el que animó a montar esta hermandad se llama Don Salo de Mena, porque si el esclavo ya es viejo o está enfermo, lo que hacía el amo, escribía un papel, lo filmaba y lo echaba a esta persona en la calle. Entonces el esclavo iba en la calle hasta moría en la calle. Entonces este hombre que animó para que ellos pudieran montar una hermandad, una asociación donde juntaban ellos y ayudaba entre ellos, ¿no? Bueno, terminamos aquí la ruta con Antonio Machín y con su canción Angelito Negro. Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro.